El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Así que el fundamento de todo creyente está en Santiago 4:7. Sométase pues a Dios, resista al diablo y él huirá de vosotros. No llama a una pelea con el diablo. No llama a establecer una guerra con el diablo. No llama a que todo es el diablo. Hay cristianos que todo es el diablo. Algo pasa, se le metió el diablo. Algo no pasa, se metió el diablo. Y por si alguna mosca, fue el diablo. Y el diablo no tiene nada que ver porque tú estás glorificando a Satanás. Tú tienes que glorificar a Dios porque tu vida es guiada por Dios. Resístalo. Resístalo. En primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este sometimiento está ligado a la humildad y a la confianza en el tiempo de Dios. Humíllate, o sea, sométete, ponte bajo la condición de. Hay pastores, líderes que Dios los usa y ya se sienten más importantes que aún el mismo Dios. O a veces nos pasa, cuando Dios nos empieza a usar, cuando llegamos a un lugar y el lugar se comienza a llenar, la gente empieza a venir y a vender y trata uno de... No, tú bájate y di gracias a Dios porque esto demuestra que voy bien. Y baja uno la cabeza. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, 42. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estar bajo la condición de hace que mi propia voluntad sea supeditada a, pero no por temor, no porque me toca, no porque la Biblia dice. Hay veces que la esposa le dice, es que yo me someto porque la palabra me dice. Y hay cristianos que dicen, es que yo me someto porque la Biblia me dice. No, tú te sometes porque cuando tú te sometes, tú tienes autoridad. Yo no puedo tener autoridad si no estoy sometido a Dios. Esta palabra o esto que estaba sucediendo es el acto supremo que nos muestra cómo la persona de Jesús rinde su deseo personal a la voluntad divina. Rinde su deseo personal al plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? La redención del hombre. ¿Y cómo debía llevarse a cabo? A través de la cruz. Y la cruz era signo de maldición. La cruz era signo de una muerte eterna espiritual. Porque eso había sido declarado desde la ley. Por eso el Señor sabía que el morir necesitaba que el Padre le engendrara. La persona de Jesús de Nazaret no fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Él fue engendrado una vez desciende al sepulcro, al Seol, al Hades, al infierno. Experimenta la muerte o la separación de Dios. Ahí
es cuando Dios Padre lo debe engendrar. Y lo engendra para que así como Él es, tú y yo seamos. Y somos engendrados por Dios, los cristianos, cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. Pero no solo termina ahí, sino el Espíritu Santo vivifica a la persona de Jesús, para que tú y yo, cuando recibimos a Cristo, somos engendrados, pero somos vivificados. O sea, volvemos nuevamente a la vida por el poder del Espíritu Santo. El sometimiento mutuo en la iglesia. El pasaje habla de una gran actitud general de humildad y servicio entre los creyentes. Efesios 5:21. La Nueva Versión Internacional dice: sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Léelo, ahí está. Sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Así que si la esposa se somete al varón, está reverenciando a Cristo. Pero este sometimiento no es para que cometan actos contigo, porque si no, alguien que me escucha y la mujer, que el hombre la coge, la golpea y dice: Señor, yo te reverencio a ti, y recibe el otro golpe. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que tú te pones bajo la autoridad de, y te pones bajo la autoridad de un hombre de Dios. Y si tú no eres hombre de Dios, yo te invito a que reflexiones y cambies tu mentalidad y comiences a comer Biblia, porque a medida que tú comes Biblia y comes Biblia, tu vida cambia, tu vida se transforma, tu vida se renueva. Primera de Pedro 5:5 dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Sometimiento, la sujeción que debemos entender. Ahora, el sometimiento a las autoridades civiles. La Biblia instruye la obediencia a la estructura de un gobierno establecido. Recuerda que la sujeción es estar bajo la orden de. Si hay un líder que no es de Dios, pues ya tú entiendes. No te estoy diciendo que te subleves, no. Todos tenemos una autoridad y esa autoridad respaldada por Dios. Pero si tu autoridad no está bajo la autoridad de Dios, tú no tienes autoridad. Pretendes, ordenas, te vuelves dictador, te vuelves un canalla, pero no eres un líder. Ten cuidado. En Romanos 13:1 dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Primera de Pedro 2:13 y 14. Primera de Pedro 2:13 y 14. ¿Qué dice la Biblia? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por el enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Recuerda que aquí aclara que la sumisión a la autoridad civil es por causa del Señor, pero existe su excepción. Hechos 5:29. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Acá se establece que cuando una autoridad humana
exige algo que contraviene directamente la voluntad o los mandamientos de Dios, la obediencia prioritaria es a Dios, no al hombre. Sigamos. Someteos unos a otros, manteniendo la debida subordinación en las diversas relaciones de la vida. Este principio pasa a ser regla general de la vida cristiana. Por eso el apóstol procede a ilustrarlo en referencia a las esposas. Efesios 5, 22, 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. A los hijos. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A los siervos. Efesios 6, 5 y 8. Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales como con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Por eso, recordemos que el Efesios del capítulo 5 del 21 va hasta Efesios capítulo 6 versículo 9. ¿Por qué? Porque la sumisión es primordial para tú tener una vida de victoria en Cristo. Si tú no lo tienes, déjame decirte que no estás en nada. No estás en nada. Puntos claves de la sumisión. La sumisión mutua. Empezamos en el versículo 21. El pasaje comienza con el principio general de la sujeción mutua. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Someteos en el temor. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Por eso la sumisión es mutua. Cristo se somete al Padre. Tú te sometes a Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una actitud de humildad, respeto y servicio. Todos los creyentes deben tener entre sí como referencia a Cristo. Cristo tuvo una actitud de humildad. Filipenses lo dice. Dejó su trono de gloria. Filipenses no está ahí en el estudio. No lo tenemos, pero lo vamos a ver. Capítulo 2, versículo 1. Desde el 1 en adelante dice: por tanto, si alguna consolación hay en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, y si alguna misericordia, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Luego, el apóstol dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Humillado, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Humildad, actitud de humildad. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo.
hecho semejante a los hombres. Tercero, actitud de humillación. Y estando de condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si ves que Cristo es nuestro ejemplo en una actitud de humildad. El hombre debe reconocer que tiene una gran esposa. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa Luz Marina, porque hoy puedo ser lo que soy gracias a ese amor y esa dedicación de esta mujer para impulsar. Al comienzo fue difícil, sí, pero le doy gracias a Dios. ¿Sigue el proceso? Sí. Pero tiene que haber una actitud de humildad. Tú puedes cegarte a decir, es que yo ya hice lo posible y no pude. No, tú no tienes una actitud de humildad. Tú lo que tienes es una actitud de decir, logré algo, no lo pude. No. Cristo no solo se humilló, sino se despojó. Era para él imposible separarse del Padre. Era para él imposible dejar al Padre. Por eso clamaba y decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que separarse del Padre era morir y alejarse de él. ¿Cuántos cristianos pecan y les parece sencillo? Les parece fácil. Y se alejan de Dios. Pero no, como Dios perdona, sí, pero ¿cuáles son las consecuencias? Mire que el Padre tuvo que nuevamente engendrar a su Hijo y el Espíritu volverlo a vivificar. Que fue lo mismo que sucedió con el primer Adán, cuando Dios lo formó a imagen y semejanza, hizo el barro y sopló en él, lo engendró, y aliento de vida lo vivificó. Respeto. Cristo no respetó a su Padre, lo respetó. Y servicio. No se puso a lavar los pies de los apóstoles. No hizo la labor del Padre. Esto es lo que todos los creyentes debemos tener en mente y debemos tener entre sí. Si Cristo lo hizo y dio ejemplo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? No significa una abdicación total de roles, cambiar el rol. No. Más bien es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto involucra servicio voluntario y humildad. Esto implica que tú antepones cualquier necesidad, cualquier interés de los demás a los propios tuyos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Actitud ante la autoridad. Es la disposición de colocarse bajo la misión de o la guía de. Eso significa sumisión. Por eso yo no puedo someterme a alguien que va en contra de mis principios. Y eso no se llama subordinación. Eso se llama decirle un momento, tú estás violando mis derechos, estás violando mis principios, estás violando mi vida como persona. ¿Me estoy haciendo entender? Y no estoy diciendo sublevémonos, cojamos las armas, no. El arma del creyente es la oración, es la palabra. Pero de 6 armas se nos dan 4 de defensa. O sea que no han llamado al creyente a pelear. No han llamado al creyente a ser subordinado.
¿Me he hecho entender? Según lo dicte o el rol que Dios ha establecido, reconociendo el valor y la dignidad del otro. En el contexto de Efesios, la sumisión, subordinación, es el fundamento para las instrucciones más específicas que siguen. Y es lo que vamos a empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque Dios comienza a establecer en primer lugar el matrimonio. Dios, ¿por qué coloca en primer lugar al matrimonio? Porque Dios desde que creó al hombre ha buscado vivir y convivir con una familia. Dios ha buscado desde Génesis capítulo 1, cuando creó al hombre, y en el capítulo 2 creó a la mujer. Dios siempre ha deseado convivir y tener una familia. Luego vemos cuando Dios llama a los patriarcas y establece a Israel, nación como su familia. Por eso quien está contra Israel está contra el fundamento de Dios. Muchos cristianos hoy están ayudando y fortaleciendo a otros cuando no saben el conflicto ni la realidad. Como así cualquier persona fuera de nuestro país no sabe nuestra realidad. Y pueden hablar mil cosas, pero nosotros que vivimos sabemos. Dios busca una familia. De ahí que Dios envía a su Hijo con el plan de redención, con el propósito de que la iglesia sea una familia. ¿Y una familia por qué? Porque Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos la iglesia. Porque somos templo del Espíritu de Dios. La esposa se somete al liderazgo de su marido por respeto a Cristo. El esposo se somete a este principio general, amando a su esposa de la manera sacrificial, nutrida y protectora, como Cristo ama a la iglesia. Cristo protege la iglesia. Cristo cuida a la iglesia. Por eso Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién? La iglesia. Aquellos que reconocen que la persona de Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios eterno, del Padre celestial. Su sumisión se expresa en el sacrificio total de sí mismo por el bienestar de su esposa. Por eso se hace todo lo que tú ves. A la esposa, ¿qué le pide Dios? Ame al esposo. Y al esposo, ¿qué le dice? Sea cabeza, sea líder. Por eso el matrimonio es un misterio. Así como la iglesia y Cristo fueron misterios, el pasaje nos enseña la relación íntima entre Cristo con su iglesia. Y esto era un misterio. Esto no fue manifestado ni revelado en el Antiguo Testamento. Fue revelado, manifestado hoy en el Nuevo Testamento. Cuando nace la iglesia, en primer lugar, nace los judíos. Hechos capítulo 2. Pasa el tiempo. Hechos capítulo 9 y 10. Nacen los gentiles. Y ahí no hay ni judío ni gentil. No hay ni esclavo ni libre. Hay una iglesia. Por eso se les invita a los esposos a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia.
Recuerda que hay un amor sacrificial. Cristo se entrega por la iglesia. Hay un amor santificador. Cristo la purifica. Y hay un amor nutrido y protector, donde el esposo ama a su esposa. Y esto lo vemos en los versículos 25, amor sacrificial. Versículo 26, santificador. Cristo te santifica. Por eso las obras no funcionan para nada. Yo puedo hacer 1000 cosas. Puedo predicarle al mundo, ganarme el mundo, pero esto de nada me sirve. Y de nada me sirve porque no es por obras. Debo manifestar las obras, sí. Se harán coronas, sí. Se harán riquezas, amontonaré en el cielo, sí, claro. Así que si usted llega al cielo y no tiene para gastarse un helado, pues no hizo nada. Tienen que hacer cosas. Por eso Jesús dijo, haz riquezas en el cielo. Una sola carne se establece el matrimonio y tiene su contexto porque es el gran misterio, que son los versículos 31 y 32. Y aquí el apóstol cita Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y lo identifica como un misterio grande que se refiere a Cristo y la iglesia. El matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio es un testimonio terrenal de la unión espiritual y profunda entre Cristo y su pueblo. La esencia del contexto de Efesios 5:21 al 33 es establecer los deberes conyugales basados en el ejemplo supremo de Cristo y la iglesia, siendo la sujeción y el amor sacrificial los pilares fundamentales para una relación que honra a Dios. Espero que hasta aquí haya quedado claro la introducción de lo que es la sumisión. Porque la sumisión debe ser observada como la necesidad de eliminar el orgullo. Es que hay cristianos tan orgullosos porque Dios los usa. Hay cristianos tan orgullosos porque su esposa parece ese perrito fiel. Hay cristianos tan orgullosos que no se han dado cuenta que es el gran pecado que asedia nuestra caída. El orgullo. En nuestro estado no regenerado gobierna, reina y tiraniza el orgullo. Y en nuestro estado regenerado todavía nos acosa, nos enreda y tienta en todo lo que hacemos. Por eso, el orden que hemos venido mirando, Efesios, se le invita al creyente primero a que se regenere. Yo debo regenerarme. Muero al pecado, Dios me da vida, pero debo regenerarme para poderme vestir. ¿Cuántos cristianos andan desnudos? Andan con ropas sucias. No se dan cuenta. ¿Cuántos? Algunos se enorgullecen de su erudición y de otros de su ignorancia. Hay mucha gente que dice, es que yo, hermano, no estudié ni estudio porque el Espíritu Santo me sopla. Y yo digo, pero ¿cómo así? Y algunos escuchan y saben que nos gusta estudiar. No es que sepamos, no, estudiamos. Créame que guardamos un gran respeto por usted que nos oye. Estudiamos la palabra. No lo sabemos todo, porque la revelación de la Biblia es como la luz de la aurora. Va aumentando, va aumentando.
Así que si algo hemos dicho mal, nos falta revelación, porque no tenemos toda la revelación. No, yo reconozco mis limitaciones. Por eso no me enorgullezco. Ahora debemos saber que la sumisión, la subordinación, es un precepto no solo necesario, sino especialmente apropiado y esencial. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que eres un siervo de Cristo. Tu maestro se llama Cristo. Y si tú quieres ser un buen siervo, por eso Él no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. El creyente no está para que le sirvan, sino para servir. Y esta es la base de la sumisión. Espero, confío, para empezar ya a estudiar el versículo 22 y así seguir avanzando en nuestro tema. Espero que Dios te hable a tu vida, que este tema sea claro. Por eso permíteme orar y decirle: Dios, gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida. Tu palabra nos llena y nos alimenta. Ayúdanos a entender que la sumisión no es ese pánico, ese miedo, ese temor, así como en el Antiguo Testamento, que si alguien se acercaba y estaba en pecado moría. No. Hoy hemos sido limpiados y estamos rociados cada día por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Se rompe el velo y Dios Padre nos acepta, porque sobre nuestras vidas está el aroma del sacrificio de Cristo, el cual somos nosotros, un sacrificio constante y duradero, porque somos el aroma de esa obra. Somos la expiación de Cristo en nuestras vidas y se extiende, porque así lo dice Romanos en el capítulo 12. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que somos en ti. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú eres en nosotros. Ayúdanos a comprender y a apreciar. No somos cristianos para obtener dinero. No somos cristianos para obtener cosas materiales. Somos cristianos para reflejar la luz de Cristo y tenemos la sabiduría que tú nos has dado para demostrar a otros que tú eres el que das el poder, la riqueza, la sabiduría y la honra. Gracias te damos, Dios, y espero que esta palabra pueda ser clara y honre tu palabra y tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo te pido que tú traigas sanidad a cada persona que se encuentra enferma. Aquellas personas que están atravesando por una situación difícil. Yo ruego por ellos a ti, Señor, para que tú tengas misericordia y seas tú obrando en ellos y que ellos puedan aprender a través de la adversidad o la enfermedad de que tú eres un Dios proveedor, un Dios que sanas, un Dios que provees. Gracias te damos, Dios, porque entre más dificultad atravesamos, tú estás con nosotros para ayudarnos y sostenernos. A ti sea toda gloria, honra y poder. Gracias, Señor. Gracias por su tiempo. Espero que este programa sea de gran bendición para tu vida. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.